El problema demográfico que atesora gran parte del interior de España tiene una incidencia muy importante en la provincia de Ourense, donde la distribución de la población en pequeños núcleos diseminados va camino de pasar a la historia, con la proliferación cada vez mayor de pueblos fantasma que amenazan con convertir a medio plazo a un tercio de la provincia en un extenso solar abandonado. En la actualidad, 157 pueblos se han convertido ya en núcleos en los que no reside ningún vecino, según los datos del Instituto Galego de Estadística. Esos datos parecen reflejar una aceleración del problema de la despoblación del rural gallego y con mayor relevancia del ourensano, donde los pequeños núcleos pierden progresivamente habitantes y avanzan hacia una desertización demográfica muy pronunciada. De las 3.692 entidades singulares de población repartidas a lo largo de los 92 concellos, 157 están ya totalmente despobladas, una cifra que supone un 4,4% de todos los pueblos de la provincia. Pero además hay otros 1.158 núcleos que representan el 27,1% del total, que cuentan con menos de 10 habitantes, por lo que son firmes candidatos a convertirse en los próximos núcleos despoblados a medio plazo.